y que el certificado esté apto. Otra cosita, me he encontrado con los certificados que algunos que dicen que, bueno, que ha sido de la madre o que ha sido de un tío, de alguien. No soy yo el que tiene que pedirle a ustedes la comprobación, porque ustedes me pueden decir, mire, este es mi mamá o es mi tío, pero ustedes son los que me tienen que comprobar que tienen un parentesco, que viven en el mismo domicilio, así que cuando se los pidamos, cuando sea presencial, nosotros se los vamos a pedir. Y ustedes son los que tienen que comprobar eso, nada más. No es ser policía, es ser justo, ¿está bien? Es ser justo, nada más. Bien. Y el lunes ya veremos ya la situación, si va a ser el lunes o el miércoles, el día que el lunes, martes o miércoles, que vaya a ser por supuesto va a ser en contraturno, va a ser en la tarde, la recuperación para aquellos que han presentado certificado, va a ser presencial, siempre y cuando no se permita, ¿está bien? Va a ser presencial. La idea nuestra es tomar esa recuperación en forma presencial, siempre y cuando no se permita, no esté autorizado. Si no está autorizado, veremos la forma de tomar virtual. Si es virtual, va a tener que ser con cámara, o sea que nosotros vamos a tener que estar, vamos a ver el examen, cómo están rindiendo, ¿bien? Porque es una prueba, cómo van a rendir el examen final, ¿está bien? Entonces, aclarada esta situación, no quiero después que manden correo ni estén, creo que lo estamos dejando claro ya la situación, ¿eh? Bien, porque si no después se presentan problemas en el campo, que mire, profe, yo no llegué en este horario, que no lo puedo presentar, que lo tengo que presentar, nos mandan a los correos. Entonces yo creo que una situación clara y justa para todos es que si lo hacemos virtual, lo hacemos presencial, bueno, no hay otra manera, que vengan a servir. Y si lo hacemos virtual, que sea con una cámara donde nosotros estemos visando que ustedes están rindiendo, ¿bien? Para que pueda ser más transparente la subida ¿cómo se llama? Del archivo del parcial. ¿Ah? Aclarado esto, vamos a empezar con el examen del día. Con el tema del día, perdón. Entonces, nosotros hemos llegado hasta acá a difracción. Hemos visto difracción, que es la desviación de la luz alrededor de un obstáculo, bien, y hemos visto que pueden ser ondas transversales y ondas longitudinales, las que se pueden difractar, vamos a decir, las que sufren el fenómeno de difracción. Nosotros hemos visto difracción a través de una abertura rectangular de ancho A. Y después hicimos una extensión y dije que cuando tenemos una llanura, tenemos exclusivamente el fenómeno de difracción, y cuando tenemos dos o más llanuras, tenemos interferencia modulada por la difracción. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una llanura, no solamente tiene que ser una llanura rectangular, puede ser una llanura circular. ¿Bien? Entonces vamos a tener difracción. Díganme hasta dónde. Más a la derecha. Más a la derecha. Un poquito más. Ahí. Ahí. ¿Sí? Sí, mucho. Difracción por abertura circular. Si tenemos una difracción a través de una abertura circular, como puede ser un orificio con un diámetro D, ¿está bien? Con un diámetro D, perdón, no SD, sino de minúscula, y tenemos una pantalla, de igual manera, lo que nosotros vamos a observar en esa pantalla, una serie de círculos, por supuesto que D, tenemos la misma que teníamos antes, comparable con la longitud de onda, es una onda monocromática, una onda coherente que proviene de un solo foco y muy coordinada. Por ejemplo, una luz de láser. En vez de ver un punto acá, si nosotros desde el punto de vista de la óptica geométrica decimos que llega a un frente de ondas planas con los rayos perpendiculares a esto,
Bien, nosotros desde el punto de vista, con la distancia D a la que es mucho mayor que el diámetro de la abertura, si nosotros desde el punto de vista de la óptica geométrica, nosotros decimos que tendríamos que ver un punto, ¿bien? Pero no vemos un punto, vemos una serie de círculos claros y oscuros, ¿está bien? Ese es un fenómeno de difracción a través de una abertura circular, donde vemos una ecuación. El tratamiento no se lo voy a dar, el tratamiento de lo que sería el tratamiento analítico, porque es lo mismo que nosotros teníamos anteriormente para una abertura rectangular de ancho A. Lo tengo que dividir en radiadores elementales, y cada uno de esos radiadores elementales, después hacer una integral, y me queda una ecuación de este tipo. D por el seno de θ es igual a 1,22 lambda, que es la ecuación del primer mínimo. O sea que el primer mínimo se forma para este ángulo, donde m ya no vale 1, sino m vale igual a 1,22. Eso es difracción a través de una abertura circular. Es la ecuación del primer mínimo. Es lo que nosotros vemos únicamente, ¿está bien? Porque después ya lo vamos a relacionar ahora con el criterio de Sharpe. Bien, es la única difracción que nosotros vamos a ver. La ecuación del primer mínimo, la ubicación del primer mínimo. Después los otros se forman otros valores, pero no lo estudiamos nosotros. Bien, eso sería lo que es difracción a través de una abertura circular. Y vamos a ver ahora lo que es el criterio que está muy asociado a esto. El criterio, a ver, vamos a escribirlo bien para que no haya errores. Ahí está. Criterio de Sharpe. Bien, el criterio de Sharpe es un criterio que está basado en la difracción a través de una abertura circular. ¿Para qué nos sirve el criterio de Sharpe? Para distinguir dos fuentes puntuales distantes separadas. Bien, nosotros podríamos decir que una abertura circular no es solamente, vamos a decir así rápidamente, no es solamente un hueco, un orificio, mejor dicho, en medio de un orificio que está practicado en algún elemento, por el cual pasa la luz, sino también puede ser una lente. Una lente es un obstáculo que se pone al paso de la luz. Bien, si nosotros tenemos dos fuentes distantes, vamos a dibujarlo bien a esto, tenemos una lente. Ustedes saben que desde el punto de vista de la óptica geométrica, esto es una lente convergente. Bien. Sí. Bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces, tenemos una lente, bien, tenemos dos puntos, este es el centro de la lente, vamos a decir que este es el eje de la lente, el eje principal de la lente, este es un punto A, o le vamos a denominar F1, un foco, F1, y a la misma altura le vamos a denominar F2. Supongamos que esta es la distancia X a la cual de la lente están esos dos objetos. Bien, esta es la pantalla
en la cual se va a formar la imagen. Bien, por supuesto, esto es B, el diámetro, este es el diámetro de la abertura circular. Desde el punto de vista de la óptica geométrica, nosotros decimos un rayo que viene desde muy lejos. Bien. Esto, por supuesto, X es mucho mayor que D. Bien. Desde el punto de vista de la óptica geométrica, un rayo que viene desde muy lejos no sufre desviación, pasa por el vértice, se refracta y este sería F1'. La imagen tendría que ser un punto. F2 también pasa por el vértice, y esta sería la imagen F2'. Bien, desde el punto de vista de la óptica geométrica yo tendría que observar dos puntos. Ahora, la óptica física, que tiene en cuenta el carácter ondulatorio de la luz, nos dice que se forman dos patrones de difracción. ¿Cómo nosotros vamos a dibujar estos patrones de difracción? Vamos a decir, este es un patrón de difracción y este es otro patrón de difracción. Es decir, que voy a tener acá una serie de círculos claros y oscuros. Bien, visto de frente, tenemos un círculo muy iluminado y después círculos claros y oscuros. Acá de igual manera, va a haber un punto bien iluminado y acá círculos claros y oscuros. Bien, bueno, el criterio de Rayleigh, ahora les explico lo que dice el criterio de Rayleigh, que tiene mucho que ver con este dibujo. Bien, el criterio de Rayleigh nos dice que para ver dos fuentes puntuales distantes en forma separada es necesario que el máximo de difracción de uno caiga en el mínimo del otro y así correspondiente con lo anterior. Es decir, que en este punto yo acá los voy a ver separados. Vuelvo a repetir, para ver, el criterio de Rayleigh nos dice que para ver dos fuentes puntuales separadas es necesario que el máximo de difracción de una fuente, el máximo del patrón de difracción de una fuente, caiga en el mínimo del otro. Y así con el anterior. El máximo de uno caiga en el mínimo del otro. Bien, eso sería lo que es el criterio de Rayleigh. Expresado matemáticamente, podríamos decir que D por el seno de θ de Rayleigh es igual a 1,22 lambda, porque esta distancia angular del máximo al mínimo es θ de Rayleigh, que es el θ de Rayleigh, este es el θ de Rayleigh, bien, y esto se forma en el primer mínimo 1,22. Eso sería el criterio de Rayleigh. Como son ángulos tan pequeños, el seno del θ de Rayleigh es aproximadamente igual a la tangente de θ de Rayleigh y es aproximadamente igual a θ. Es decir, esta expresión nosotros la podemos poner como D por el θ de Rayleigh, por supuesto, el θ expresado en radianes es igual a 1,22 lambda. Es decir, el θ de Rayleigh es 1,22 lambda sobre D. Lambda sobre D. Bien, esta sería la ecuación de Rayleigh. Bien, esto es la ecuación de Rayleigh
cuando son ángulos tan pequeños, el seno, la tangente y el ángulo se confunden, vamos a decir, son iguales, son aproximadamente iguales. Por supuesto, este expresado el radianes, no en grados hexagesimales. Entonces nosotros podríamos decir que D por θ de Rayleigh es 1,22 lambda, o sea que el θ de Rayleigh es 1,22 lambda sobre B. ¿Esto qué sería? Muchos problemas. Lo que va a suceder, esto es, por ejemplo, en el caso de un telescopio que está mirando dos fuentes o dos estrellas muy distantes. Por ejemplo, también puede ser nuestro ojo, es donde esto es cristalino, es la lente convergente que nosotros tenemos en el ojo, y esta es la retina, que es la pantalla donde se forma la imagen. Bien, entonces estos son, por ejemplo, dos focos. ¿Qué es lo que puede suceder esto? Esto puede ser en la vida real, cuando nosotros vamos por la ruta y vemos un auto desde muy lejos, en la noche. Bueno, un auto desde muy lejos. Primero vemos una sola luz. Si nosotros nos ponemos a observar, nosotros vemos estos dos patrones de difracción, los vemos juntos. A medida que el objeto, o vamos a decir, el otro auto, por ejemplo, se va acercando, llega un punto donde los veo separados. Es decir, veo los dos focos separados. ¿A partir de cuándo los voy a ver? Y cuando el mínimo de uno caiga en el máximo de otro. Bien, entonces, puede suceder que el θ de Rayleigh, yo le voy a dibujar, les voy a hacer el dibujo nuevamente. ¿Se ve acá? ¿Se van a ver acá? Bueno, listo. Entonces, la pantalla. Bien, puede suceder esto. Puede suceder eso. Es decir, que yo los veo solapados a los dos patrones de difracción. En este caso, X, si a esto le denominamos, tenemos una distancia mayor que X, ¿no es cierto? La distancia va a ser mayor que X. Y en este caso, el θ que yo voy a tener va a ser un θ mayor al θ de Rayleigh. Bien, en ese caso, cuando θ, fíjense que, yo me voy alejando, lo alejo no, el θ es menor que el θ de Rayleigh. ¿No? Sí. Si yo me voy alejando, si esto lo voy alejando, el θ es menor que el θ de Rayleigh. Bien, ahora, cuando yo lo voy a ver más separados, tenemos una fuente acá y tenemos el otro que está, a ver. Acá lo voy a ver. Acá los veo bien separados. En este caso, X es que, a ver, ¿cómo lo puedo, acá poner? Acá le vamos a poner S, ¿está bien? S. Acá le vamos a poner la distancia X, vamos a poner una distancia X. Esto es S, X, la distancia X, tratándose de la distancia X de acá para allá, esto es X, bien, X es mayor que S. Para un X mayor que S, fíjense que el θ es menor que el θ de Rayleigh, bien, y para una distancia X menor que S, θ de Rayleigh, bien, es menor que θ.
Entonces, en este caso ya voy a observar las dos fuentes puntuales bien separadas. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo un S, el S, la distancia límite, es la distancia a partir de la cual, si estos objetos se acercan más, yo los voy a observar bien separados. ¿Bien? Es decir, para un X, para una distancia X menor que S. Para una distancia X menor que S, cuando yo estoy en esta situación, por ejemplo, cuando yo estoy acá, este tita, lo vamos a poner acá, lo voy a poner acá, con línea punteada. Entonces, este tita es mayor que el tita de Sharp. Ahí estaría. Bien, y cuando yo estoy en una situación más alejada, acá, fíjense que el tita, en este caso, no voy a dibujar mucho más para que no. En este caso, tita es menor que el tita de Sharp. Bien, entonces serían esas las dos situaciones. Acá no los veo separados cuando estoy más alejado de la distancia mínima y acá estoy más cerca de la distancia mínima. Entonces acá los voy a observar bien separados y acá hay una situación donde no lo observo. Esta sería la situación límite, el tita de Sharp. Bien, bueno, no sé si habrá alguna pregunta, chicos. Profe, ¿nos puede dar un segundo para copiar los... Sí, Gracias. Profe, en el nuevo dibujo, ¿quién es X y quién es S? Las distancias.
Mire, a ver, sí, está bien lo que me está preguntando, puede ser. A ver, bollemos acá. Ambos ya han escrito acá, ¿no es cierto? La distancia X es la distancia que yo en principio, porque generalmente lo que se le va a preguntar es que la distancia X es variable. La distancia X se toma desde la lente hacia los focos. Cuando los focos están por acá, esta X es mayor que S. Esta X es mayor que S. Ahora, cuando estoy por acá, esta X es variable, ¿bien? Es variable. ¿Por qué le he puesto X? Porque siempre X es una variable, para que no confundirlo. Entonces, cuando X es menor que S, que sería acá, el tita es mayor que el tita de Yale y voy a tener esta situación. Es decir, acá si se quiere buscárselo mejor, acá tendré el foco 2 y acá tendré el foco 1, donde se ven solapados, y en esta situación tendré el foco 2 y tendré el foco 1. Bien, bueno, estamos, a ver, pregunte ahí si han entendido. ¿Se entendió, profe? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a bollar y ya vamos entonces entendido el criterio de Yale. Tengan en cuenta que esto es esto se lo podemos tomar en algún parcial o esta deducción, que no es deducción, es explicación, se la podemos, es muy seguro que se la tomemos en algún final, ¿está bien? Entonces, si bien es muy cortito el tema, es importante que lo tengan presente. ¿Bien? Bueno. Bien, vamos a seguir entonces con difracción e interferencia. Bien, entonces nosotros vamos a proseguir, difracción e interferencia a través de una abertura rectangular. Cuando nosotros teníamos dos aberturas, vamos a hacer un breve repaso, teníamos dos aberturas de ancho A y separación entre aberturas D. En la pantalla teníamos decíamos nosotros que en la pantalla se nos formaba un patrón de interferencia y un patrón de difracción. Bien, esos patrones respondían, y para interferencia y tita es igual a IM por el coseno cuadrado de beta, donde beta es el ángulo de desfasaje sobre 2. Bien, el ángulo de desfasaje entre los dos rayos que salen de cada una de las aberturas. Bien, entonces esto respondía a una gráfica de intensidad versus el ángulo θ o el ángulo φ, o como ustedes le quieran llamar. Bien, respondía a esta expresión, bien, a esta gráfica, perdón. Bien, respondía a esta gráfica. Entonces, para esta parte superior era así,
Y si se acuerdan, yo les había dicho para este caso que A era igual a lambda. Si en ese caso A es igual a lambda, nosotros tenemos un patrón de I θ es igual a IM por el seno cuadrado de alfa sobre alfa al cuadrado. Bien, con alfa igual a phi sobre 2. Bien, cuando teníamos dos aberturas. Si A, en esto teníamos las dos ecuaciones, D por el seno de θ es igual a M lambda y D por el seno de θ es igual a M más un medio lambda. Y la ecuación de difracción es A por el seno de θ es igual a M lambda. Acá con M variando desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Acá M variando, esta es la ecuación de máximos, esta es la ecuación de mínimos, esta es la ecuación de mínimos, con M variando acá desde 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es interferencia y esto es difracción. Esta es la ecuación de máximos de interferencia y esta es la ecuación de mínimos de interferencia y esta es la ecuación de mínimos de difracción. En este caso que yo he dibujado, A es igual a lambda, porque fíjense en esta ecuación, si A es igual a lambda, esto con esto se simplifica, en el primer mínimo M es igual a 1, θ es igual a 90 grados. Si θ es igual a 90 grados, quiere decir que voy a tener el mínimo de difracción, lo voy a tener en el infinito. Cuando A es distinto de lambda, bien, yo ya tengo un patrón de difracción que me modula la interferencia. Por ejemplo, esto tengo M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2 y M igual a 3. Acá de la misma manera tengo M igual a 1 en esta ecuación, ¿no? M igual a 2 y M igual a 3. Es decir, si yo hago una coincidencia donde el M de difracción igual a 1 coincide con el M de interferencia igual a 3, es decir, yo voy a tener este patrón y así para allá. ¿Está bien? Ese es el patrón de difracción que me modula la interferencia. Es decir, yo esto no lo voy a ver. Aquí, a medida que me voy acercando al mínimo de difracción, se va a ir atenuando los máximos de interferencia. Hasta que llegue en el punto 3 y en vez de haber un máximo de interferencia, es más fuerte la difracción, entonces se forma el mínimo de difracción. Esto sería la gráfica así. Bien, en donde yo voy a tener una mayor intensidad acá, menor, menor y menor. Es decir, en este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5 franjas brillantes de interferencia en el patrón central de difracción. Bien, este es un caso típico que nosotros ya lo vamos a ver en algún ejercicio. Bien, entonces quiero que quede entendido cuando nosotros tenemos dos llanuras. Bien, cuando tenemos dos llanuras.
Eso sería el caso para que ustedes vayan entendiendo. Ahora, fíjense que este patrón de intensidad, de interferencia y de difracción no se modifica si yo no modifico D y no modifico A. Es decir, no modifico la distancia entre llanuras y no modifico el ancho de la llanura. Si modifico el ancho de la llanura, este mínimo o se puede alejar o se puede acercar al máximo central. Si modifico D, estos máximos se pueden acercar o se pueden alejar. Bien, pero si yo modifico A y no modifico D, se puede modificar el patrón de difracción sin modificarse el patrón de interferencia. De igual manera, si yo modifico D y no modifico A, este patrón de difracción va a estar como está y estos máximos se pueden acercar o se pueden alejar, según lo que yo haga con D. Bien, entonces, aclarada esa situación, ahora nosotros vamos a ver el caso de una sed de difracción. Vamos a ver cuando tenemos una sed de difracción. Primeramente, antes de tener una sed de difracción, vamos a decir que tenemos dos llanuras o que tenemos cuatro llanuras. Si tenemos cuatro llanuras, vamos a ver qué es lo que sucede al tener cuatro llanuras. Ya no tengo dos llanuras, tengo cuatro llanuras. Bueno, vamos a borrar para que no borremos mucho el dibujo. Tenemos cuatro llanuras. Ahora tenemos cuatro llanuras, las cuales tienen ancho A y distancia D entre llanuras. Bien, vamos a tener un ancho A y una distancia D entre llanuras. Vamos a modificar este dibujo para ya ver. Sí, vamos a modificar este dibujo, bien, para ya extenderlo. No sé si veis bien. ¿Ah? Sí. Bien. Supongamos que nosotros ahora tenemos, como ya hicimos, algunas pruebas. Dijimos que ponemos una lente para ir estudiando los ángulos θ. Bien, tenemos la pantalla a una cierta distancia. Bien, entonces nosotros queremos saber, por ejemplo, en principio, el punto P va a estar en el centro. Si está en el centro, el estudio, supongamos que ahora vamos a poner este punto P, vamos a empezar con el punto P, esto por supuesto está a la distancia focal, vamos a poner un punto P ahí, entonces esto es θ.
Entonces, veamos qué está sucediendo acá en este punto. En ese punto. La distancia entre dos rendijas, ya teníamos que esto era θ, esto es d por el seno de θ, que nosotros ya lo hemos visto. Nosotros vamos a prescindir, por un momento vamos a prescindir de la difracción y vamos a estudiar únicamente la interferencia. Bien, con la ecuación, nosotros tenemos que el máximo de interferencia es d por el seno de θ es igual a m lambda con m variando desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bien, vamos a ver qué sucede con las intensidades. Algún cambio debe haber, ¿no es cierto? No es lo mismo que tenga 2 llanuras a que tenga 4 llanuras. Lo mismo que las condiciones anteriores. Tenemos esta pantalla, está muy alejada de la llanura. Si no está muy alejada, nosotros disponemos de una lente convergente. A este llega un frente de ondas plano, bien, con ondas coherentes, muy colimada la luz y monocromática. Todo eso que habíamos dicho antes también se sigue cumpliendo. Bien, pero ahora la consideración, vamos a hacer la misma consideración que nosotros hicimos para difracción. Vamos a decir que cada uno de estas rendijas emite es una fuente emisora o son radiadores elementales con un vector, la amplitud del vector es delta S0. Bien, en el centro, cuando nosotros teníamos 2 llanuras, ya tenemos 4, pongámosle que tengamos 2. En el centro, cuando delta phi o la diferencia de fase entre las 2 llanuras es igual a 0, tengo la suma de los vectores, sería un vector más el otro vector, tengo que el E máximo para 2 llanuras es 2 veces la amplitud de cada una de las ondas que parte de cada una de las llanuras. Esto es cuando tengo 2 llanuras. Ahora cuando tengo 4 llanuras, en el centro, acá en el centro, la diferencia de fase sigue siendo igual a 0. Bien, pero ahora, si cada uno de estos rendijas emite una amplitud de onda delta de 0, después cambia el marcador al azul. Bueno. Ya no se ve. Bien. Sí, entonces, bueno, no sé dónde está está por acá. Bueno, a ver, me voy a fijar si esto funciona mejor. Fíjate si es ¿ve mejor? Sí. Fijémonos ahí que en el máximo, cuando yo tenía 2 llanuras, la diferencia de fase entre los rayos, porque acuérdense que en este caso salen todos paralelos, la diferencia de fase es 0, la diferencia del camino óptico es igual a 0 lambda, ¿está bien? La diferencia del camino óptico, cuando tengo m igual a 0, pero cuando tengo 2 llanuras, cada una de esas llanuras emite una amplitud de onda máxima delta de 0. La amplitud, la suma
fasorial es M2. Acá la suma fasorial es M4, ¿no es cierto? Para 4 llanuras. Fíjense que esto es mucho mayor la suma que en este caso. Por lo tanto, la intensidad para M igual a 4, como es igual a C por al cuadrado, y en este caso la intensidad para M igual a 2 es igual a C por la amplitud de M igual a 2, de acá surge que la intensidad del máximo central para M igual a 4 será mucho mayor que la intensidad para M igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo voy a ver, en el caso de cuando yo tenga 4 llanuras, suponiendo que A es igual a lambda, A es igual a lambda, voy a ver esto mucho más finito. Por ejemplo, ese sería en el caso de 4 llanuras. Si yo tuviera, perdón, ese es el caso de 2 llanuras, para darle bien la diferencia. En el caso de que sean 4 llanuras, ahora la intensidad aumenta y esto es como si lo viera más finito. ¿Bien? La intensidad aumenta y eso es como si lo viera más fino, más intenso. ¿Qué quiere decir que lo vea más intenso? Que toda la luz que estaba en estos lados ahora se ha concentrado más en el centro, lo veo más intenso. No sé si será esta relación, lo importante no es la relación, bien, lo que yo les estoy diciendo, no es importante la relación, porque acá en realidad, si sacamos, esto es 4 veces más grande que esto, pero no me interesa esta relación. Lo que sí me interesa es saber cuál es el efecto óptico que yo tengo. El efecto óptico que yo tengo es que estoy viendo mucho más intenso los máximos. Es decir, ese lo voy a ver más intenso. El otro que sigue lo voy a ver más intenso. El otro lo voy a ver más intenso. O sea que ya cada uno lo estoy viendo más intenso. La disposición de los máximos, si yo no he cambiado de con 2 o 4 llanuras, va a seguir siendo la misma. Si yo no cambio de, no tiene por qué cambiar la disposición de los máximos centrales. Acuérdense que el delta I es igual a lambda por D sobre D. Si yo no cambio esto, no tiene por qué cambiar la posición de los máximos centrales. Con 2, con 4, con 6, con 8, con 50 o con 1000 llanuras. No tiene por qué cambiar. Lo que sí va a cambiar a medida que yo voy aumentando las llanuras, va a ir cambiando, va a ir haciéndose cada vez más intensos los máximos centrales. Pero no solamente eso, sino que va a suceder que va a aparecer con 4 llanuras, ¿bien? Con 4 llanuras, bien digo, a ver, me ha quedado algo sin ver, bueno, ya vamos a ver lo mismo. Cuando me ha quedado algo, pero bueno, sigamos la explicación para seguir el hilo. Cuando yo tengo 4 llanuras, aparecen entre 2 máximos centrales n menos 1 mínimos o n menos 2 máximos secundarios. Es decir,
Entre estos dos aparecen n-2 máximo secundario. 1 y 2. Aparecen dos puntitos bien iluminados. Aparece 1 y 2. Aparecen n-2 máximos secundarios o n-1 mínimo. 1, 2, 3 mínimos o 2 máximos secundarios. Si son 4, ¿está bien? Si son 2 llanuras, como es n-2 máximo, no aparece ninguno. O 2 menos 1, aparece un solo mínimo. Si son 10 llanuras, aparecerán n-2, 8 máximos secundarios. Ahí. Estamos entre cada máximo. Es decir, esto, tanto para la parte superior como para la parte inferior, ahí estamos. Esto para 4 llanuras, ¿no? Aparece n-2 máximo secundario. ¿Bien? Eso es lo que sería. Pero ¿cuál es la posición del primer mínimo, digamos? La posición del primer mínimo en el caso de que yo tenga... Bueno, sí, a ver, chicos, vean ahí si han copiado porque voy a empezar a apoyar algunas cositas. Profe, yo tengo una duda. Sí, El color que aparece en rojo en el m igual a 0 es la intensidad que tendría con 2 ranuras, ¿verdad? Está haciendo una comparativa, ese rojo. claro, yo lo puse en rojo que ya casi se ha borrado, sí, con 2 llanuras. Bien, y en el n, ese n-1, n-2, ese n es la cantidad de ranuras. Exactamente, n es la cantidad de llanuras, bien, está bien. A ver, n es número de llanuras. Bien, Gracias. ¿está claro? Bien, perfecto. Otro alumno pregunta por qué habla de suma fasorial y no vectorial cuando se refiere a los delta y z. Y porque son los fasores, ¿qué es lo que son? Ya lo vimos en cociente alterna. Nosotros empezamos a ver fasores que son vectores que se están moviendo, ¿está bien? Acuérdense que esto es una suma vectorial, pero más que nada es una suma fasorial, que es lo mismo vectorial en movimiento porque estamos hablando de funciones periódicas. Acuérdense que la función, nosotros teníamos que era igual a m por el seno de omega t. ¿Está bien? Esto es una función periódica, por lo tanto se puede representar a través de un fasor, el movimiento. Son ondas electromagnéticas, son ondas. ¿Bien? Estos son conceptos, no les puedo decir que sean conceptos fáciles, ¿no? No son conceptos fáciles, al contrario, creo que la óptica física es una de las partes más difíciles de entender, de la parte de la física, ¿no? Es difícil de entender, pero entiendan que todo esto se va relacionando con todo lo anterior. ¿Por qué? Porque yo en una de las clases les dije que nosotros con un campo eléctrico cambiante me originaba un campo magnético y un campo magnético cambiante me originaba un campo eléctrico. O sea que ambos se sostienen en una onda electromagnética. Y una onda sinusoidal la podemos expresar a través de esta expresión, que puede expresarse a través de un fasor, ¿bien? Donde tiene una velocidad angular omega. ¿Está bien?
¿Sí? Bueno, listo chicos. Entonces, ahora nosotros ya dijimos que aparecían n-2. Supongamos para dos llanuras. Para dos llanuras, ¿cuándo se producía el desfasaje? Para el caso de dos llanuras, voy a bollar acá abajo. ¿No? Para el caso de dos llanuras, cuando tenemos dos llanuras, el primer mínimo se produce para una diferencia de fase entre adyacentes, entre vectores o fasores adyacentes, una diferencia de fase de pi. Es decir, voy a sumar un delta E0 para un lado y el otro delta E0 para el otro lado, de tal manera que me queda 0. Acuérdense, diferencia de fase es a diferencia de camino de por el seno de θ, como 2pi es a lambda. Esta ecuación la tienen que saber muy bien. Esto implica que podríamos poner que diferencia de fase. A ver, diferencia de fase es diferencia de fase, bueno, no lo vamos a poner de esa manera, pero no vamos a poner. Diferencia de fase, en este caso, es pi, para dos llanuras. Para cuatro llanuras, el primer mínimo se produce cuando delta phi es igual a pi sobre 2. Es decir, tenemos un delta E0 más otro, más otro, más otro. Bien, en ese caso, la suma de los fasores me da 0. Esto nosotros lo podríamos poner como la diferencia de fase en el primer mínimo, para el caso de dos llanuras, de 2pi sobre 2. En el caso de cuatro llanuras, lo podemos poner como delta phi es igual a 2pi sobre 4. En el caso de tres llanuras, bien, debería ser el caso de tres llanuras. Para el primer mínimo, delta phi es 2pi sobre 3. Es decir, nosotros vamos a tener 1, 2 y 3. Esto sería delta phi 2pi sobre 3. De acá nosotros tenemos que el primer mínimo, para hacerlo para cualquier número de llanuras, tendríamos 2pi sobre n, siendo n, como recién lo puse, número de llanuras. El primer mínimo se presenta en esa posición, 2pi sobre n. Cualquier mínimo, ¿no? La diferencia de fase. Este mínimo, este mínimo, este mínimo. Por supuesto, acá le tendré que sumar al máximo central la diferencia de fase. Bien, 2pi sobre n. Bien, esa sería la posición. ¿Cómo podemos demostrar nosotros que la intensidad... Habrán copiado, ¿sí? Bueno. Sí, por favor. Dice que sí. Sí, bueno.
allí. ¿Cómo vamos a demostrar que la intensidad, esto que está pasando a medida que aumenta el número de llanuras? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bien. Supongamos que tenemos un montón de llanuras, bien, tenemos la pantalla, tenemos el centro de la pantalla, bien, acá tenemos varias llanuras, bien. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a demostrar? Tita para el primer mínimo. Vamos a demostrar el tita del primer mínimo, cómo varía con el número de llanuras. El primer mínimo. Este es el primer mínimo. Acuérdense que ahora al aumentar de llanura no solamente tenemos un mínimo entre medio de dos máximos, tenemos n-1 mínimo. ¿Cómo podemos hacer para saber si eso, cómo va aumentando? Bueno, entonces tenemos que diferencia de fase es AD por el seno de tita, como 2pi es a lambda. ¿Bien? Entonces, de acá tenemos que diferencia de fase es AD por el seno de tita por 2pi sobre lambda. Entonces, la diferencia de fase de acá, de esta expresión, tenemos que es 2pi sobre n es igual a d por el seno de tita por 2pi sobre lambda. Este 2pi con este 2pi se simplifica de tal manera que tenemos que acá cuando son ángulos tan pequeños, el seno de tita es aproximadamente igual al ángulo de tita, entonces tenemos que tita es igual a lambda por n sobre d. Tita del mínimo, tita del mínimo, tita del mínimo, tita del mínimo, ¿no? Este es tita del mínimo, ¿bien? Para seguir la nomenclatura. ¿Qué quiere decir? Que este tita, a medida que yo aumento el número de llanuras, cada vez esto se hace más angosto. El mínimo cada vez se va estrechando más y va aumentando su intensidad. ¿Bien? Eso quiere decir que cada vez el mínimo se hace más angosto y va aumentando su intensidad. Es decir, es como si tuviera... ¿Qué podría decirle? Acuérdense que la intensidad es la potencia sobre el área. Si yo el área cada vez la voy disminuyendo más, en vez de en un principio tenía toda esta área que está rayada con rojo, que la voy a rayar con rojo, primero tenía toda esa área, y a medida que voy aumentando el número de llanuras, esa área va disminuyendo, con lo cual va aumentando la intensidad. ¿Por qué va disminuyendo también esa área? Porque va dando lugar a los máximos secundarios. ¿Bien? O sea, acá tiene que haber una suma de cosas porque todo se va relacionando. La diferencia de fase, la intensidad, los máximos y los mínimos secundarios, cuando aumenta el número de llanuras. Bueno, bien. Eso es lo que tendríamos hasta difracción con un cierto número de llanuras. ¿Bien? Pero ¿qué pasa
¿para qué me sirve una shell? Ya cuando yo tengo, por ejemplo, 1000 llanuras, o 900 llanuras, o 10.000 llanuras, ¿para qué me sirve? Y bueno, me sirve, por ejemplo, para distinguir una fuente de luz lejana, por qué materiales está constituido, o sea, de qué materiales proviene esa fuente, esa luz, vamos a decir. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la luz que llega de una estrella muy lejana, la estudio puede ser con una shell de difracción. Con una shell de difracción, yo no solamente voy a tener la descomposición para una longitud de onda, sino voy a tener la descomposición para varias longitudes de onda. ¿Bien? Y fíjense, acuérdense, les digo, cada incandescencia, cada material en su estado rojo vivo o en estado de incandescencia emite una luz característica con determinadas longitudes de onda. Entonces nosotros, al hacer pasar una luz que viene del infinito por una shell de difracción, lo mismo que podríamos hacer a través de un espectroscopio, pero a través de una shell de difracción, nosotros podemos estudiar qué tipo de materiales tiene esa estrella muy lejana, que emite la luz. Emite la luz precisamente por la incandescencia, por estar al rojo vivo esos materiales. Entonces, por eso es importante la shell de difracción. La shell de difracción nos permite estudiar los distintos componentes de la luz que viene del infinito. Nosotros sabemos que la luz blanca está compuesta por todas las longitudes de onda, pero más específicamente alguna luz que venga y que no tenga todas las longitudes de onda nos permite saber de qué materiales estamos hablando, de qué materiales proviene esa luz. Bueno. A ver si me está quedando algo en lo que respecta... Sí, ya de difracción me está quedando algunas cositas. ¿Bien? Bueno, ¿han terminado de copiar, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. No voy a explicar, estaba viendo, no voy a explicar como consecuencia de qué aparecen tantos los máximos secundarios o los mínimos. Con esto que sepan ustedes que aparece n-1 mínimos entre cada máximo o n-2 máximos secundarios, entiendo que es suficiente, ¿bien? Porque si yo ya explico de dónde aparece esa diferencia de fase, que son múltiplos de 2pi sobre n, ¿está bien? De esta expresión, los máximos, este es para el primer mínimo, pegado al máximo, ¿está bien? Pero si yo explico y digo, la expresión esta para los otros máximos aparece en m 2pi sobre n, creo que no es necesario, ¿está bien? Y aparte, a lo mejor vamos a entrar, no es necesario, Entonces, con eso que yo les dije, que entre dos máximos secundarios, entre dos máximos principales, aparecen n-1 mínimos y aparecen n-2 máximos secundarios, con eso entiendo que es suficiente. Entonces, esto es lo que se ve. ¿Qué pasa? Cuando la intensidad aumenta, acá les queda demostrado que el máximo cada vez se hace más cerca, ¿bien? Y con eso sería suficiente, ¿bien? Ahora pasemos al fenómeno de dispersión de la luz, ¿bien? Ahora voy a borrar esto y vamos a ver dispersión y poder separar. 12 menos 10. 12 menos 10. Dispersión.
Dispersión. Vamos a decir, dispersión es una medida, bueno, ya les expliqué recién que no solamente tenemos nosotros una shell, no solamente la podemos iluminar con una luz monocromática, la podemos iluminar con una luz policromática. En cada uno de los casos, nosotros, si iluminamos esta shell, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo práctico. Esto sí me pareciera que es más importante. Bien, tenemos una shell donde nosotros estudiamos el fenómeno de interferencia. Bien, tenemos una shell donde estudiamos el fenómeno de interferencia. Suponemos que A es igual a lambda. Bien, entonces, este es el centro de la pantalla. Bien. Y tenemos una luz, supongamos que tenemos dos longitudes de onda. Nada más. Que viene una luz con dos longitudes de onda. Viene con el rojo y viene con el azul. Bien. Entonces vamos a estudiar dónde se ubicaría en el fenómeno de interferencia. Bien, estudiemos. D por el seno de tita es igual a m lambda. Nosotros tenemos que el lambda del rojo es mayor que el lambda del violeta. Por ejemplo, esto es alrededor de 700 nanómetros y esto es alrededor de 400 nanómetros. Bien. Entonces, si nosotros tenemos para m igual a 0, tita es igual a 0, independientemente que sea el lambda del rojo o que sea el lambda del violeta. En ambos, tita en el primer mínimo, perdón, máximo, tita es igual a 0 en ambos. Es decir, que yo voy a tener, en este caso, yo voy a tener solapados en el máximo central, voy a tener solapados las dos frecuencias, las voy a tener solapadas. ¿Bien? Bueno, ahora cuando yo digo m igual a 1, tengo que d por el seno del tita del rojo es igual a m, o vamos a reemplazar por 1 por el lambda del rojo. Y d por el seno del tita del violeta es igual a 1 por el lambda del violeta. Como el lambda del rojo es mayor que el lambda del violeta y los b son exactamente iguales, el tita del rojo va a ser mayor que el tita del violeta. Entonces, para m igual a 1, por ejemplo, yo voy a tener esto. Ahí lo voy a tener separado. Este es, el lambda del rojo, claro, menor que el lambda del violeta. Este es el m. Bueno, yo se lo voy a dibujar más separado para que no se confundan. Ese es
el violeta, supongamos, no se ven así tan separados, ¿no? Pero este es m igual a 1 y este m es igual a 1. Fíjense que acá se comienza a observar que están separados. ¿Por qué? Porque este es el θ. Ese es el θ del violeta y ese es el θ del rojo. Este es el θ del violeta y este es el θ del rojo. Bien. Cuando yo voy aumentando para un m igual a m, ¿no es cierto? Cualquiera, yo voy a observarlos bien separadas ya las dos longitudes de onda. Voy a observar el azul por acá y el violeta por acá. Bien, para un orden m y para m igual a m. Ya los voy a observar bien separados. Bien, eso tiene que ver con una sed de difracción y con esto era un θ del rojo para m igual a 1, para m igual a 1, y esto es un θ del violeta para un orden m, y este es el θ del rojo para un orden. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que sería una función que cumple una sed de difracción. Separar dos longitudes de onda. ¿Está bien? En este caso, es mucha la diferencia de 700 a 400, pero fíjense que si yo quiero separar una de 400 con una de 400, hay materiales que emiten dos longitudes de onda muy cercanas, ¿está bien? Que corresponden a distintos materiales. Póngame que yo quiera separar una de 400 con una de 410. ¿Cómo lo hago? Bien, ahí aparecen otros conceptos que son dispersión. ¿Qué es lo que es la dispersión? Es una medida de la separación angular entre dos longitudes de onda muy cercanas. ¿Está bien? La dispersión, si nosotros nos vamos a esta ecuación, d por el seno de θ es igual a m lambda, la dispersión es la derivada de θ respecto de lambda. Entonces, nosotros diferenciamos esta ecuación. Tengo d por el seno de θ d por el coseno de θ diferencial θ es m por diferencial lambda. Es decir, la derivada de θ respecto de lambda es igual a m sobre d por el coseno de θ. Θ en el máximo m que estamos hablando. ¿Está bien? En el coseno de θ que estamos hablando. ¿Qué es lo que significa la dispersión? Es una medida de la separación angular entre dos longitudes de onda muy cercanas. Por ejemplo, se lo voy a dibujar. Si tenemos en un orden m esto es para un orden m igual a n. ¿Está bien? Para un orden, bueno, vamos a poner. Para un orden M1. M1 quiere decir cualquier número, ¿no? Distinto de 0, M2, 3, 5, 10, cualquier número. Para otro orden,
para un orden M2 mayor que M1, ahí la voy a observar bien separada, ¿está bien? Para un orden M mayor, fíjense que a medida que aumento M, aumenta la dispersión, sin variar de, aumento M, aumenta la dispersión. Es una medida de la separación angular. Este delta theta es mayor que este delta theta. Bien, eso sería la dispersión. Bien, ahora vamos a introducir, ¿está entendido, chicos? Por supuesto, esta es un lambda 1 y este es un lambda 2, un lambda 1 y un lambda 2. Profe, Sí, la dispersión angular es ese diferencial de tita sobre el diferencial lambda. esta es una ecuación de I en función de delta theta. ¿Cómo? Que si la dispersión angular es ese diferencial tita sobre el diferencial lambda. A ver, hágame de nuevo la pregunta. ¿Qué es lo que me está preguntando? La separación angular. Claro, eso, la separación angular, es la dispersión. Pregunta si la separación angular es la dispersión. Si el delta theta. No, claro. No, es la derivada de theta respecto de lambda. Claro, la dispersión es eso. Es la derivada de theta respecto a lambda. O un delta theta sobre delta lambda. ¿Está bien? Ajá. Radianes sobre metro, por ejemplo. O radianes sobre nanómetro. Lo que yo les quiero decir, en una gráfica de intensidad versus ángulo, la dispersión me significa esto. Es una medida de la separación angular. A medida que yo aumento M, se me van separando el delta theta, va haciendo lo mismo para dos longitudes, para un mismo delta lambda. Si ustedes quieren expresarlo así, miren, delta theta sobre delta lambda. Si este delta lambda yo lo mantengo constante, pero aumento M, aumenta la dispersión. Es decir, que va a aumentar la separación angular. ¿Me va por ahí? ¿Me ha entendido? Sí, profe. Gracias. Exactamente. ¿Ya? Esto también, fíjense que la derivada la puedo expresar como un cociente incremental. Si yo a esta dispersión aumenta M, aumenta D. Pero como D es esto sobre esto, si yo el delta lambda, que es la diferencia de estas dos longitudes de onda, la mantengo constante, lógicamente tiene que aumentar esto para que aumente la dispersión, porque la dispersión ha aumentado ya con el E. Gracias. Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que sería poder separador, que está relacionado con la dispersión. Bien, con la dispersión. Pero está relacionado, fíjense que acá en ningún momento aparece N, que es el número de llanuras. Acá no está apareciendo la dispersión. Sin embargo, acá va a aparecer poder separador. El poder separador se define como la capacidad que tiene una red para separar dos longitudes de onda muy cercanas. Ese es el poder separador, que es igual a lambda sobre delta lambda.
donde el lambda, si yo quiero separar un lambda 1 y un lambda 2, lambda, este lambda que está ahí, es lambda 1 más lambda 2 dividido en 2. Es el promedio. Y delta lambda eso sería. Es la capacidad que tiene de una Y para separar dos longitudes de onda muy cercanas. Si yo pego con esta expresión, que no la vamos a demostrar, no lo voy a demostrar porque no tiene el mayor sentido que lo demuestre, se demuestra algo parecido a lo que es el criterio de Rayleigh y la separación de un máximo a un mínimo adyacente, lo cual me llevaría más tiempo y entiendo que no les voy a aclarar más la situación. Si nosotros operamos con esta ecuación, la cual es la definición de poder separador, nosotros vamos a llegar, si nosotros, vuelvo a repetir, veo la separación que hay de un máximo a un mínimo adyacente, al primer mínimo adyacente, teniendo en cuenta el criterio de Rayleigh, teniendo en cuenta varias hipótesis, llego que el poder separador de una Y, esta es la definición, el poder separador de una Y es N por M. Bien, siendo N el número de llanuras, y M el orden, el cual el orden puede variar, M igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que yo dispongo para separar dos longitudes de onda muy cercanas, ¿bien? Muy cercanas, donde lambda 1 y lambda 2 son muy parecidas, ¿no? No es que lambda 1 y lambda 2 sean casi tan por ahí. O sea, una, póngale, tiene 3.900 amplios y la otra tiene 3.910 amplios. O sea, una diferencia de 10 amplios. Nada. ¿Bien? Un nanómetro, por ejemplo. Entonces, para eso me sirve una Y. Esto es lo que yo tengo en la Y, lo que dispongo en la Y para un determinado número de llanuras y para un determinado orden, que está relacionado con la dispersión, ¿no? Porque ya acá ya está relacionado con la dispersión. Acá está relacionado con la dispersión. Entonces, esto es el número, lo que yo necesito. Si nosotros nos vamos a una gráfica, si nos vamos a una gráfica, por ejemplo, de intensidad versus tita, de intensidad versus tita, yo puedo tener, se las voy a dibujar con distintos colores, pero no porque sea el rojo y el azul, se las voy a dibujar con distintos colores para que vean ustedes que son distintas longitudes de onda, nada más, a los efectos. Yo puedo tener, para un determinado orden, para un orden M igual a M, y para N, para un determinado número de llanuras, puedo tener esto. Puedo tenerlas solapadas, por ejemplo. Y ahí casi no las puedo, a lo mejor no las puedo ver bien separadas, qué sé yo. A ver, lo voy a dibujar más juntitas para que ustedes vean. Ahí las puedo ver más juntas. Bien, si yo ahora tengo
Si yo tengo la misma si tengo el mismo orden, m igual a n, y con un número de llanuras mayor que n1, esas dos longitudes de onda, si bien van a estar en la misma separación angular, la separación angular va a ser la misma. Yo voy a tener la misma separación angular. Acá tenía un delta tita, el mismo. Acá voy a tener el mismo delta tita. A ver, ¿qué va a pasar si yo aumento el número de llanuras? A ver, estaba hace 2 horas que estoy explicando, a ver qué está sucediendo. A ver, chicos, alguno que conteste. Si yo aumento el número de llanuras, pero estoy en un orden cualquiera acá, cualquiera, estoy estudiando un orden cualquiera. Acá estoy estudiando un orden cualquiera, pero yo he aumentado el número de llanuras. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la intensidad. Muy bien, exactamente, muy bien. Va a aumentar la intensidad. Con lo cual, yo los voy a ver más finitos. Fíjense ahora. Ahora yo los veo más finitos. ¿No los podré ver más separados a las dos longitudes de onda? Sí, también. Claro, no también, sí, precisamente porque he aumentado el número, si bien no aumenté m, aumenté n, ¿está bien? La dispersión, en este caso, si tengo una dispersión de igual a 1, en este también tendré una dispersión de igual a 1, porque no he aumentado el número de orden, ¿está bien? Ahora, si aumento n y aumento m, va a variar D y va a variar S, que es el poder separador. ¿Estamos? Entonces, para una gráfica así, si yo aumento si ahora tengo M1 mayor que M y tengo N2, tendré una dispersión 2, acá tendré un poder separador S, acá tendré un poder separador S1 y acá tendré un poder separador S2. Bien, con lo cual ya no solamente tengo esto, sino que voy a tener perdón, y lo voy a ver más finito, porque entonces, esa es la relación entre poder separador y dispersión. Fíjense que al variar n, yo no varié la dispersión, pero varié S. Ahora, cuando varié m, ya también varió D y varió el poder separador. ¿Bien? Esa es la diferencia que ustedes tienen. ¿Bien? Ahora, otra cosita para ir terminando, vamos a decir que si lambda sobre delta lambda es mayor
la N por M, no puedo separar lambda 1 y lambda 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy necesitando de poder separador es menos de lo que me brinda la Y. ¿Estamos? Ahora, si es al contrario, si es así, acá los puedo separar lambda 1 y lambda 2. N por M, fíjense que es un número adimensional, y son generalmente números grandes, le puede dar 10.000, 15.000, 20.000, ¿está bien? Por ejemplo, si esto me da 15.000, esto, y yo tengo en la Y, tengo 20.000, sí lo voy a poder separar. Yo la Y la dispongo con 20.000 en ese número de llanura y en este orden, entonces lo voy a poder separar esas dos longitudes de onda. Si fuera Y, no. ¿Está entendido, chicos? Profe, yo no entiendo eso último que ha explicado. El R no es también el delta sobre el... Perdón, la longitud de onda sobre el delta. O sea, ¿no son el mismo número? Bien, se lo vuelvo a explicar. Lambda sobre delta lambda es la definición de poder separador. ¿Estamos ahí? Sí. Esa es la definición. Esto que está acá es la definición. Donde lambda es el promedio y delta lambda la diferencia. Si yo opero con esta expresión, bien, con esta expresión opero teniendo en cuenta una diferencia de fase entre un mínimo y entre el máximo y el mínimo adyacente, el primer mínimo adyacente, teniendo en cuenta el criterio de Rayleigh y teniendo en cuenta una serie de situaciones que suceden en la Y, que no tiene sentido, no, o sea, creo que más lo voy a marear que lo que voy a aclararle. Si yo opero con esta expresión, llego a que el poder separador que tiene una Y es N por M. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el ejemplo práctico? ¿Qué les he hecho yo? Miren, acá esto es lo que pasaría al aumentar N y aumentar N. Fíjense que yo me puse en esta ecuación, no me fui a esta ecuación. ¿Qué es lo que sucede? Yo les digo, miren, tengo un lambda 1, para dar un ejemplo práctico. Tengo un lambda 1 de 3.000 lambda. Bien. Y un lambda 2 de 3.012 lambda. Bueno, bien. Yo quiero separarlos, estas dos longitudes de onda, las quiero separar en un orden con 3.000 llanuras y en un orden m igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, usted acaba de decir, para sacar la diferencia de los dos va a poner 3.012 menos 3.000 sobre el promedio de los dos que me da 3.006. ¿Está bien? Lo divido, a ver, divídalo a esto. 3.006 dividido en 12 años. Lo que estoy diciendo, el promedio de 3.006, ¿sí? 250,5 me da. Eso le da 250,5. ¿Y esto cuánto le da? O bueno, supongamos que no son 3.000 llanuras, que son 300 llanuras. 900. ¿Cuánto? 900, ¿no? 900. Este 900 lo sacó de N por M, ¿no es cierto? Sí. Y esto lo sacó de lambda sobre delta lambda. Sí. Esto es lo que yo necesito. Y esto es lo que yo dispongo en la Y de difracción
con 300 llanuras en el orden de n igual a 3. Es decir, este es mayor que este. N por M es mayor que este. Es decir, yo voy a poder separar esta longitud lambda 1 en lambda 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, sí. Ahí está. Ese es un ejemplo Gracias. práctico, que es uno de los ejemplos que les vamos a dar, los problemitas que tienen que resolver. Bien. Gracias. Listo. Bueno, hasta ahí llegamos, chicos. Bueno, ya aclarado todo. Ya les vamos a estar informando de lo que es hoy día, o a lo sumo mañana, cuándo sería aquellos que presentaron certificados, porque necesitamos, sí, ya saber quiénes continúan cursando y quiénes no. Les vamos a estar informando. Chicos. Ok. Bueno, listo. Ahí ya en la tarde van a tener subidas las notas. Chao, profe.